logrando de manera pacífica. ¿Cuándo se había visto de que la Corte se le enfrentara y se opusiera al presidente? Nunca. Hay una puertecita aquí en Palacio que da a la Corte, por ahí pasaban. Y en la red, en el teléfono rojo, había comunicación con el presidente de la Corte. Entonces, qué bueno que estamos viviendo todo esto, porque ya no hay simulación. Antes se hablaba de división de poderes, pero el poder de los poderes era el presidente, era el ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial estaban subordinados, eran apéndices. Entonces, ahora, gracias al movimiento democrático, a la lucha de millones de mexicanos, estamos viviendo estos momentos de cambio, de transformación, y hay un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de chueco o de cohecho, porque nosotros vamos a cumplir con lo que resolvieron los ministros de la Corte, pero al mismo tiempo pues vamos a ejercer nuestros derechos y facultades. Entonces es interesante. A ver. Las dos. Pónganse de acuerdo. Sí. Presidente, muy buenos días. Primeramente, pues dando seguimiento a este tema de la Guardia Nacional, en este sentido, preguntarle por qué esperar hasta el 2024, por qué insistir en este tema de la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, por qué esperar hasta septiembre del 2024. Porque ahora no tenemos la mayoría que necesitamos. Se requiere una mayoría calificada. No me gusta decir mayoría absoluta, pero cuando se va a reformar la Constitución, de los 500 diputados, por ejemplo, no son necesarios o no solo se necesitan 251 de los 500, se requieren 333 o 34 de los 500. Entonces, eso es lo que se requiere. Ahora no se cuenta, porque los que están por la transformación son mayoría, pero no llegan a 333 o 34. Entonces, yo estoy ¿Seguro? Muy seguro, claro que es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide, de que se va a tener mayoría suficiente, calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por eso va a haber elecciones en junio del año próximo. Entonces, se va a integrar el nuevo Congreso. Creo que entre en funciones, si no hubo modificación a la ley, el día 1 de septiembre. Ese día es mi último informe y ese día voy a enviar la iniciativa, porque considero que va a haber la mayoría que se requiere para llevar a cabo la reforma constitucional. Esa es la respuesta. Y voy a enviar otras, pero me importa mucho esta. Mi segunda pregunta, presidente, sería, con este documento que ya llegó a la Cámara de Diputados, en donde, pues en efecto, si no se extinguen, se fusionan estos institutos, la pregunta concreta es saber si usted ya tiene pues el monto de este ahorro en caso de que llegara a aprobarse, y también qué le dice a las personas que forman parte precisamente de estos institutos. Obviamente son fuentes de empleo que pues desaparecerán. En ese sentido, ¿qué les dice a todas estas personas? Bueno, primero, de que no se despide a nadie.
Los trabajadores tienen garantizado sus puestos, no hay ningún problema. Se liquidan estos organismos porque no son necesarios. Los crearon en la época del derroche, de los gastos superfluos y además no ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo, es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público, porque el gobierno estaba ensimismado. La mayor parte del presupuesto se quedaba en el mismo gobierno para mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces ya no. Ahora todo lo que podamos ahorrar es para entregárselo a la gente, devolvérselo al pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios, es dinero del pueblo. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que el presupuesto era dinero del gobierno. No, porque así quisieron que se pensara. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Entonces, todo lo que ahorremos es para la gente y de manera prioritaria, preferente, para los pobres, por humanismo, por justicia y también porque por el bien de todos, primero los pobres. La paz es fruto de la justicia. Los 3,000 millones que ahorramos en presidencia, porque ya lo he dicho, lo repito, cuando llegamos a la presidencia se ejercían 3,600 millones en la presidencia, nada más en lo que tiene que ver con el presidente, asesores, secretarios, todas las funciones de presidencia, giras, otros gastos. Bueno, ahora, ¿cuánto se ejerció el año pasado? Creo que 500. Porque ya no hay 8,000 soldados que cuiden al presidente. Además, imagínense qué molestos eran. Aquí estarían metidos. Les hubiesen cateado allá a la entrada. O sea, 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial y otros gastos, ¿no? Les decía yo, ya estamos en el 5º año de gobierno y no hemos comprado un vehículo nuevo. Yo me estoy trasladando en las mismas camionetas que nos dejaron y todavía están bien porque se les da mantenimiento. Entonces, eso mismo es lo que se está haciendo en todo el gobierno. Entonces, hay ahorros importantísimos y se cuida el presupuesto y por eso rinde y nos alcanza como para comprar las 13 plantas de Iberdrola y nos sobra. Muy importante la lámina, a ver, la de la deuda. Fíjense que tenemos una reserva. Si actuáramos igual como lo hizo Calderón o Peña en el manejo de deuda, tendríamos una reserva como de 3 puntos del PIB. ¿Cuánto es esto? Casi 1 billón de pesos. Ahí.
de reserva. Porque el nivel de deuda en 5 años, ellos ya habían contratado 7.7 del producto. Me refiero a Calderón. Peña, 8.5. Nosotros 5. Y aquí aclaro, no es que se haya contratado más deuda, es que se nos cayó por la pandemia el Producto Interno Bruto. Se cayó el crecimiento económico y se refleja aquí. Pero aún así, como se vino la pandemia y luego la crisis por inflación y vinieron aquí los de siempre, ahora me llama la atención que el ángel de la dependencia, Gurría, ya está de candidato, ¿no? Del bloque conservador también, o de precandidato. Pues ellos lo que recomendaban con una crisis era siempre deuda. Vinieron aquí, me acuerdo, los más famosos del sector empresarial y banqueros a quererme torcer la mano, ¿no? De que hacía falta que pidiéramos dinero prestado. No, pues no va a salir. Sí va a salir. ¿Se va a caer la recaudación? ¿Va a estar peor? No, porque también querían una prórroga para el pago de impuestos. Digo, no se completamos. Entonces, molestísimos. En otros países hasta les aplaudían a los presidentes, a los primeros ministros, cuando conseguían los créditos. Hay un caso ahí que llegó el presidente, ¿no? Después de ir al Banco de la Unión Europea y le habían autorizado crédito cuando la pandemia. Y entra supuestamente de manera espontánea a su oficina y están todos sus funcionarios. Y oh, sorpresa, ¿no? Al llegar están todos ahí y empiezan a aplaudirle porque había conseguido deuda. Imagínense cómo está ese país ahora, pero cómo están todos. Entonces nosotros no hicimos eso, porque también ¿para qué querían que nos endeudáramos? Para hacer algo parecido al FOBAPROA, para rescatar a los de arriba, con el cuento de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, ¿qué hemos hecho y vamos a seguir haciendo? Ayudar primero de abajo hacia arriba, porque la riqueza no es contagiosa. Hay que ayudar abajo y así se ayuda también a los de arriba, porque se fortalece el mercado interno, porque no hay crisis de consumo. Si la gente de abajo, que es la mayoría, no tiene ni siquiera para comprar lo básico, ¿cómo va a prosperar el comercio? ¿Cómo prospera la industria? ¿Cómo prospera el país? Pero estos neoliberales, neoporfiristas son muy dogmáticos y les gusta mentir, usar sofismas. ¿Se acuerdan lo que decían? ¿Cómo va a aumentar el salario mínimo si va a haber inflación? Si aumentas el salario hay inflación. Luego entonces no aumentes el salario. Y miren la barbaridad que hicieron. México fue durante todo el periodo neoliberal de los países con menos salarios en el mundo. ¿Cómo íbamos a salir adelante así? ¿Cómo no iba a haber inseguridad y violencia si se abandonó por completo al pueblo? Entonces, esto es distinto. Pero bueno, regresando, 5. Si sacamos la media aquí, debe de ser como 8. Promedio, 8. Para 5 tenemos 3. O sea, un punto del producto. A ver, aquí Gabriel nos va a ayudar. 300,000 millones. ¿Cuánto? 300,000 millones.
O sea que tendríamos 3 puntos, son 900,000 millones, casi 1 billón, pobremente. Mi última pregunta, señor presidente.